911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador crujió a través del altavoz cuando la voz estridente de Karen resonó por la línea. Sí, necesito a la policía de inmediato. Hay intrusos en mi lago privado. Un grupo de intrusos niños. No menos. Corriendo como vándalos. Me siento amenazado. Envíen oficiales ahora. Su voz tenía el tipo de pánico fabricado que solo venía de alguien que tenía demasiado tiempo y derecho en su mano. Estaba allí de pie, con las rodillas hundidas en el agua, fría del lago, mirando a mis hijos reír mientras chapoteaban con nuestro amigo perro, un golden retriever cuyo único crimen fue existir demasiado feliz. Mi hijo Max estaba saltando piedras expertamente por la superficie, mientras que Lily, mi hija menor, estaba construyendo una especie de castillo de barro a lo largo de la orilla. Era un día perfecto hasta que apareció la reina del caos, mis brazos cruzados, gafas de sol posadas en su frente, como si estuviera a punto de dar una charla. TED sobre la ley de propiedad. Disculpe. La voz de Karen cortó el aire, como uñas en una pizarra. Estás invadiendo, esta es propiedad privada, señaló con un dedo acusador a mis hijos, como si eran criminales atrapados en medio de un atraco. Suspiré ajustándome las gafas de sol mientras esperaba hacia ella. Karen, dije mi voz con el tipo de calma que sabía que la volvería aún más loca. Somos dueños de esta tierra. Mi familia la ha tenido por más de 3 generaciones, no te equivocas. Espetó su cara. Se puso de un tono rojo que era casi impresionante. He vivido aquí por 10 años y sé con certeza que este lago es parte de mi propiedad. Amigo, sintiendo la tensión, soltó un ladrido feliz y corrió hacia Karen meneando la cola. Karen reaccionó como si él acabara de abalanzarse sobre ella con Fanbit Controla tu bestia. Tendré control de animales aquí afuera en un instante. Max levantó la vista de su Stone saltando limpiándose el barro de las manos. Señora, estás loca. Lily, todavía completamente comprometida con su construcción de barro, le ofreció a Karen un trozo de tierra húmeda con una gran sonrisa. Necesitas relajarte aquí. Juega con esto, Karen. Dejó escapar un jadeo estrangulado, retrocediendo como si mi hija le hubiera entregado explosivos reales. Eso es repugnante. Es por eso que los niños necesitan una supervisión adecuada. No hay respeto por las reglas, no hay sentido de los límites. Estaba a punto de explicar una vez más que estaba tremendamente equivocada cuando de repente sacó su teléfono y empezó a marcar. Gemí internamente. Señora, por favor, indique su emergencia, dijo el operador del 911 por el altavoz. Acabo de hacerlo. Hay gente ocupando ilegalmente mi propiedad. Quiero que lo saquen inmediatamente. Medeli, crucé los brazos y le di una mirada divertida. Karen en serio me ignoró. Exijo que envíen un oficial de inmediato. Esto es una amenaza para mi seguridad personal. Ante eso me reí. Un par de niños y un perro. Son una amenaza para tu seguridad. Vaya, Karen, no me di cuenta de que estábamos tratando con criminales empedernidos. Me miró con la intensidad de alguien que había estado esperando toda su vida para desatar su dictador interno de la HEOA. Verás. La policía resolverá esto. 10 minutos después, una patrulla de policía se detuvo y salió el oficial Daniels, un policía veterano que probablemente había estado lidiando con las tonterías de Karen durante años. Sus ojos escanearon la escena, aterrizando en mí mis hijos y un amigo muy feliz moviendo la cola. Luego se giró hacia Karen, que estaba parada como un ángel vengador de la justicia, brazos cruzados golpeando su pie con impaciencia. Señora, ¿cuál es el problema?, preguntó. Daniels, claramente cansado antes de que la conversación siquiera comenzara. Karen inmediatamente se lanzó a su dramático monólogo. Estas personas están invadiendo mi lago privado. Les dije que se fueran y se negaron. Este es un comportamiento criminal y exijo acción. Daniels se giró hacia mí. Levantó una ceja. Jake, ¿qué está pasando aquí? Saqué mi teléfono y abrí el registro oficial de propiedad. En realidad, oficial, mi familia es dueña de esta tierra desde hace 3 generaciones. Ella es la que está haciendo una escena. Daniels echó un vistazo a los documentos, suspiró y se giró hacia Karen. Señora, aquí dice que los Thompson son dueños de esta propiedad. La boca de Karen se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. Eso no puede ser correcto, es un error. Este es mi lago. Daniels se pellizcó el puente de la nariz. Señora, ¿tiene algún documento que demuestre la propiedad? Karen se precipitó de un lado a otro. Bueno, no, pero no necesito pruebas. He vivido aquí durante 10 años. Daniels la miró como si acabara de sugerir que la tierra era plana. Señora, así no es como funciona la propiedad. Karen todavía no está dispuesta a aceptar la derrota. Resopló dramáticamente. Es indignante que simplemente vas a dejar que esta gente se quede en mi lago.
Daniels, claramente terminó con esta conversación, se volvió hacia mí. Jake, estás bien aquí, mejor que nunca, dije con una sonrisa. Karen dejó escapar un grito incoherente de frustración y se fue furiosa, pero no sin antes señalarme con un dedo. Esto no ha terminado. Tomaré acciones legales, murmuró Daniels en voz baja mientras caminaba de regreso a su cruiser. Señor, ayúdame, vía. Karen alejarse pisando fuerte, murmurando sobre hablar con el ayuntamiento como si tuviera algún poder real. Los niños imperturbables por toda la prueba volvieron a jugar en el agua. Amigo trotó hacia mí y se dejó caer en la arena lengua lying. Felizmente Max saltó otra piedra. Oye, papá, sí, esa señora está totalmente loca, me río. Sí, y algo me dice que esta no es la última vez que la veremos. Cuando Karen desapareció detrás de los árboles, no tenía idea de cuánta razón tenía. Esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente salí para agarrar el periódico y me recibió algo mucho más interesante. Un grueso sobre de aspecto oficial. Estaba pegado a mi buzón. Las palabras urgente hoy aviso de infracción estampado en missing, tinta roja en negrita en el frente. Fruncí el ceño sabiendo muy bien que no éramos parte de un hui. De hecho, nadie en este lado del lago lo estaba abriendo. Ojeé la absurda carta que había dentro. Según esta supuesta asociación de propietarios, estaba violando varias reglas de la comunidad, incluido el uso no autorizado de la propiedad del lago, la contaminación acústica excesiva para los mineros y el incumplimiento particularmente divertido de los estándares estéticos del vecindario. En la parte inferior, en una letra impresa de aspecto hilarantemente oficial, estaba el nombre de la presidenta del HO, Karen Mitchell. Dejé escapar un lento suspiro divertido, por supuesto, al volver adentro. Levanté la carta mientras mi esposa Emily sorbía su café. Echó un vistazo y resopló. En realidad cree que dirige un hui. Eso es una ilusión de otro nivel. Me dejé caer en el sofá agitando la carta. Aparentemente nuestros hijos jugando en el lago es una violación de su gobierno imaginario. Max y Lily, que habían estado viendo dibujos animados, se animaron. ¿Estamos en problemas?, Max preguntó solo medio preocupado. Sonreí. No, amigo, pero Karen está a punto de serlo. Una rápida charla grupal del vecindario confirmó mis sospechas. Karen había estado haciendo este truco durante años. Actuando como si tuviera autoridad sobre la propiedad de las personas, la mayoría de la gente la ignoraba, pero ella había logrado intimidar a algunos para que obedecieran solo para evitar el dolor de cabeza. Un vecino, el señor Reynolds, un anciano que había vivido en el área durante décadas, reveló que una vez le había encontrado 100 telos por gnomos de jardín antiestéticos. Otra vecina, Sara, dijo que Karen la había amenazado con denunciarla a una junta de propietarios inexistente por tener una piscina inflable en su patio trasero. La mejor historia vino de Greg, un tipo que casi había ido a la guerra con Karen por su luz de Navidad. De hecho, me escribió una citación por contaminación lumínica e intentó hacerme quitarlas. Seguí agregando más. Para el 24 de diciembre mi casa era visible desde el espacio. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Si Karen quería jugar al dictador Hui, era hora de darle una muestra de su propia medicina. Esa noche, con la ayuda de algunos vecinos muy entusiastas, creamos la broma definitiva. Una ola de violaciones, falsas de la HOA, excepto que esta vez todas las citaciones estaban dirigidas a la propia Karen. Al amanecer, un pequeño grupo de nosotros nos colamos en su propiedad y colocamos cuidadosamente avisos de aspecto oficial por todas partes. Buzón del patio delantero e incluso pegó uno en su puerta principal. Algunas de las violaciones incluyeron chismes excesivos no autorizados, encontrar $250, 50 uso ilegal de binoculares por entrometimiento, cese y desista de inmediato, y mi favorito personal, atención y actividad de alto nivel, intervención inmediata requerida para el mediodía. Nos reunimos en pequeños grupos, mirando desde la distancia como Karen salió furiosa de su casa con los ojos abiertos por la furia, giró en círculos arrancando los avisos uno por uno, gritando como una banshee. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Esto es vandalismo. Apretaba los papeles en sus puños, agitándolos como evidencia en una sala de audiencias. Esto es calumnia, voy a llamar a la policía. Pisó tan fuerte que su sandalia salió volando, lo que solo se sumó al espectáculo. Algunos vecinos ahogaron. La risa, mientras despotricaba al cielo exigiendo justicia del universo mismo, regresó furiosa dentro, probablemente para llamar a todas las autoridades locales que pudo pensar efectivamente. Una hora después, el oficial Daniel se detuvo nuevamente. Luciendo aún más exhausto que la última vez, Karen prácticamente lo arrastró a su césped, empujando los papeles en su oficial de la cara. Esto es un ataque dirigido. Estoy siendo acosado. Alguien se está haciendo pasar por una autoridad.
y está tratando de encontrarme en mi propiedad. Daniels echó un vistazo a los papeles, suspiró profundamente y se frotó las sienes. Karen, estos no son reales. Su cara se puso más roja. Lo sé, pero alguien se está burlando de mí. Este es un ataque personal y exijo que hagas algo al respecto. Daniels miró a su alrededor viendo a la mitad del vecindario observando casualmente con sonrisas divertidas. Dejó escapar un largo suspiro, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. Karen, no puedo arrestar a alguien por una broma. La mandíbula de Karen cayó. Una broma. Esto es acoso dirigido. Daniels inclinó la cabeza. ¿Te refieres a enviar desviaciones de Iowa falsas a personas que ni siquiera pertenecen a un Hui? Karen se quedó completamente quieta. Un destello de algo, tal vez culpa, cruzó su rostro, pero se desvaneció casi. De inmediato, reemplazado por una nueva ola de indignación, eso no es lo mismo. Estoy tratando de hacer cumplir las normas de la comunidad. Daniels le dirigió una larga mirada de complicidad antes de negar con la cabeza. Karen, deja de crear problemas donde no los hay. Con eso regresó a su cruiser y Karen se quedó congelada, farfullando en indignación en el momento en que ella se giró hacia nosotros con los ojos encendidos. Esto no ha terminado. Ella gritó. Voy a averiguar quién hizo esto y cuando lo haga no terminó su amenaza. Porque amigo, nuestro perro demasiado amigable, eligió ese momento para correr hacia ella y saltar, dejando un conjunto perfecto de huellas de patas fangosas por todo su pantalón blanco prístino. El vecindario lo perdió colectivamente cuando ella regresó pisando fuerte adentro cubierta de barro, su teléfono apretado en un agarre. ¡Mortal! Sabía que ya estaba planeando su próximo movimiento, y si sabía algo sobre Karen iba a ser grande, pero lo que ella no se dio cuenta fue que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. La carta llegó 2 días después, un sobre, grueso metido en mi buzón como si lo hubieran metido con la fuerza de la rabia pura. La dirección del remitente no era de ninguna oficina oficial del gobierno, sino de una firma legal de mala muerte de la que nunca había oído hablar, eso solo. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Aún así lo abrí con curiosidad esperando algo ridículo. Y Karen no me decepcionó. En el momento en que desdoblé las páginas fui recibido con una demanda completamente absurda y prolija que alegaba que había violado repetida y maliciosamente las regulaciones de la Asociación de Propietarios, le había causado angustia emocional y mi favorita personal le había robado su experiencia Lakefront EXP. Había una sección completa donde detallaba cómo mis hijos habían saboteado su paz al participar en una interrupción excesiva del agua, que traducido del lenguaje de Karen significaba chapotear y divertirse como un niño normal. Habría sido gracioso si no fuera tan patético, Emily. Leyó por encima de mi hombro sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿En realidad le pagó a un abogado para escribir esto?, preguntó con la voz entre la risa y el asombro. Pasé a la última página donde estaba escrito en tinta el nombre de la empresa Percy Wiggins & Associates. No tenía idea de quién era Percy Wiggins, pero tenía una fuerte sospecha de que su empresa probablemente operaba en un centro comercial al lado de una oficina de préstamos de día de pago. Este era el East Old Palais. Comportamiento de Karen de siguiente nivel. Había pasado de pequeñas amenazas a acciones legales en toda regla. Todo porque no podía manejar el hecho de que no era dueña del lago. Era casi impresionante. Casi en lugar de estar enojado, me entretuve. Si ella quería jugar a este juego, con gusto lo tomaría. Ella tomó mi teléfono. Llamé a mi viejo amigo Mark, que resultó ser un abogado de bienes raíces, y le leí la demanda palabra por palabra. Ni siquiera me dejó terminar antes de estallar en carcajadas. De hecho, escribió eso en un documento legal. Prácticamente podía escucharlo enjugándose las lágrimas. Jake, te está demandando por robarle su experiencia en Lakefront. Eso ni siquiera es una cosa. Oh, mejora, dije pasando una página. Ella afirma que mi perro participó deliberadamente en daños a la propiedad al arrastrar barro en su césped. Mark Whitbody es una mente maestra criminal. Ahora aparentemente Mark se calmó lo suficiente como para decirme exactamente lo que ya sabía. Esta demanda era una tontería. No tiene caso. Está desperdiciando su dinero. Pero ¿sabes qué? Divirtámonos un poco con esto. Redactaré una respuesta. 2 semanas después llegó la fecha del juicio y entré en la sala del tribunal de la pequeña ciudad vestido con mi camisa de botones de aspecto más profesional, listo para el espectáculo. Karen se sentó frente a mí, su expresión engreída, como si ya hubiera ganado. Incluso había venido vestida con su versión de atuendo de tribunal que incluía un blazer con hombros agresivamente acolchados y un collar de perlas que gritó, «Exijo». Hablar con el gerente junto a ella estaba sentado. El infame Percy Wiggins, que era exactamente lo que había imaginado.
Un hombre grasiento y nervioso con un traje que no le sentaba bien, que parecía tener al menos 2 décadas pasado de moda, revolvía una pila de papeles sudando profusamente. Mientras Karen le susurraba furiosamente al oído el juez, una mujer sensata, que probablemente había lidiado con casos más ridículos de lo que quería admitir, tomó asiento y suspiró profundamente antes de pedirle al abogado de Karen que presentara. El caso Percy, todavía sudando, se puso de pie y se aclaró la garganta dramáticamente. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de acoso persistente, violaciones de propiedad y alteración selectiva de su calidad de vida. El juez levantó una mano. Señor, comencemos con lo básico. ¿Qué está reclamando exactamente que hizo el acusado? Percy manipuló sus papeles. Bueno, su señoría, el señor Thompson ha invadido repetidamente la propiedad de mi cliente, objeción Mark. Sentado a mi lado, ni siquiera levantó la vista de su nota. Mi cliente es dueño del terreno. En cuestión, aquí están las escrituras oficiales de propiedad. El juez tomó los documentos, los miré y luego me volví hacia Karen. Señora, usted no es dueña del lago. ¿El señor Thompson lo es? La cara de Karen se crispó. Eso es incorrecto. El juez no pareció impresionado. Está afirmando que los registros del condado están mal. Karen abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Pude ver los engranajes rechinando en su cabeza, tratando de encontrar algún tipo de argumento que no la hiciera parecer idiota de inmediato. Mientras tanto, Percy sudaba la gota gorda, lamentando claramente cada elección de vida que lo había llevado a representar a esta mujer. Luego vino el giro que nadie vio venir cuando el juez revisó los documentos. Frunció el ceño ligeramente y retrocedió una página. Espere un momento, dijo leyendo con atención. Parece que hay una discrepancia en los límites aquí, según estos registros. Señor M., su línea de propiedad en realidad corta varios pies más corta de lo que ha estado afirmando. Karen parpadeó. Disculpe. El juez la miró. Parece que parte de lo que ha considerado su propiedad, incluida una parte de su patio trasero, está en realidad dentro de la propiedad legal de la tierra del señor Thompson. Silencio. La sala del tribunal estaba en silencio sepulcral mientras Karen procesaba el hecho de que no solo había perdido el caso, sino que también. Básicamente, simplemente entré en una sala del tribunal y le confirmó a Med que ella había sido la verdadera intrusa todo el tiempo. Mark dejó escapar un silbido bajo a mi lado. Vaya, eso es vergonzoso. Karen, al darse cuenta de que ahora estaba en un verdadero problema legal, se levantó de su silla. Eso es un error. Exijo un recuento. El juez se pellizcó el puente de la nariz. Señora, esto no es una elección. No se pueden contar los registros de propiedad. Percy Wiggins, sintiendo que esta era una causa perdida, rápidamente comenzó a reunir sus papeles, claramente ansioso por alejarse lo más posible de Karen. Mientras tanto, yo me senté allí con los brazos cruzados, disfrutando cada segundo de verla destruirse. El juez golpeó su martillo. Caso desestimado. Señor Thompson, es libre de irse. Señorita Mitchell, le sugiero que revise los límites de su propiedad antes de presentar más reclamos. Karen dejó escapar un ruido incoherente de rabia cuando me puse de pie y le di una sonrisa educada antes de salir. Al salir al aire fresco, respiré hondo y sentí el dulce y satisfactorio sabor de la victoria. Tenía la sensación de que Karen aún no había terminado, pero después de hoy se había quedado sin armas. La mejor parte la acababa de dar. Yo la carta del triunfo definitiva si alguna vez volviera a respirar en mi dirección. Ahora tenía motivos legales para hacerle la vida muy incómoda y sabiendo que Karen la realidad la volvería absolutamente loca. Pasó una semana y por primera vez en mucho tiempo las cosas estaban demasiado tranquilas. Karen no había sido vista pisoteando el vecindario. No aparecieron más avisos falsos de Hoy en los buzones y no había intentado enviar a la policía tras nosotros otra vez. Eso debería haber sido un alivio, pero en el fondo yo sabía que no era así. Karen no solo aceptaba la derrota, era como un mapache escarbando en un bote de basura, persistente, irracional e incapaz de entender cuándo parar. Así que cuando recibí una carta por correo que parecía sospechosamente como papeleo oficial del condado, supe exactamente quién estaba detrás incluso antes de abrirla. Dentro había un aviso que afirmaba que mi propiedad frente al lago estaba ahora bajo revisión por desarrollo de terrenos indebido y que estaba obligado a cesar todo uso recreativo del lago hasta nuevo aviso. Incluso hubo una amenaza de multas si no cumplía. Habría sido alarmante si no fuera tan descaradamente falso, el formato estaba todo mal, la redacción era extrañamente agresiva y lo más importante estaba firmada por alguien llamado oficial, adjunto de Tierras K, Mitchell Karen,
Había ascendido oficialmente de presidenta falsa de la Asociación de Propietarios a funcionaria falsa del gobierno. Emily echó un vistazo a la carta y se echó a reír. Ya ni siquiera está tratando de ser sutil, ¿verdad? Sonreí negando con la cabeza. No se volvió una villana de dibujos animados. Consideré mis opciones, podía ignorarlo, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? En cambio decidí llevar la mezquindad a un nudo, saqué mi computadora. Portátil redacté una respuesta igualmente ridícula y la imprimí en papelería de aspecto elegante. La carta escrita en la jerga legal más oficial que pude reunir decía que su queja había sido revisada y se encontró que violaba la subsección de la cláusula del quejoso en serie de la Ley de Molestias Vecinales. Concluyó que sus acciones habían resultado en una restricción permanente de su capacidad para presentar quejas con efecto inmediato. Incluso agregué un sello falso del gobierno. Solo por diversión esa noche deslicé la carta en su buzón y esperé a la mañana siguiente. Karen salió furiosa de su casa sosteniendo la carta como si fuera una granada real. Sacó su teléfono caminando furiosamente. Unos minutos después, una patrulla policial familiar apareció y salió el oficial Daniels, que parecía tan emocionado como alguien llamado a trabajar en su día libre. Karen corrió hacia él agitando la carta como si fuera una prueba de una conspiración nacional. Esto es ilegal. Exijo saber quién autorizó esto. Daniels tomó el papel, lo hojeó y dejó escapar el suspiro más profundo y exhausto que jamás había escuchado. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó por mi camino de entrada. Yo ya estaba apoyado contra la barandilla del porche con un café en la mano viendo el espectáculo. Se detuvo en los escalones sosteniendo la carta. Jake Daniels, ¿enviaste esto? No tengo idea de lo que estás hablando, dije tomando un sorbo lento de café. Me miró con los ojos entrecerrados. Esta carta dice que tiene prohibido presentar quejas bajo la cláusula del quejoso en serie. Suena oficial, dije casualmente. Suspiró de nuevo frotándose las sienes. Sabes que debería decirte que no la antagonices, ¿verdad? Me encogí de hombros. Dile que deje de acosar a mi familia. Y tal vez lo considere. Murmuró algo en voz baja y luego se volvió hacia Karen. Señora, este no es un documento legal real. La cara de Karen se retorció. Entonces arréstenlo, está falsificando órdenes del SCS. Gobierno. Daniel solo la miró, señora. Literalmente le acaba de enviar un aviso legal falso alegando que su tierra estaba bajo investigación. Karen farfulló. Eso es diferente, eso fue fraude. Él interrumpió. Y si no detiene esta tontería voy a empezar a tratarlo como un crimen real. Su boca se cerró de golpe. Ahora Daniels continuó. Te sugiero encarecidamente que dejes a los Thompson en paz antes de que te encuentres en verdaderos problemas. Le devolvió la carta y regresó a su cruiser. Sin decir otra palabra, Karen se quedó parada. La rabia congelada hervía a fuego lento bajo su expresión rígida. Luego, con un dramático resoplido, regresó adentro dando un portazo tan fuerte detrás de ella que una corona decorativa se cayó y rodó por el escalón del porche. El vecindario dejó escapar un suspiro colectivo de alivio durante los siguientes días. Parecía por fin que Karen había sido derrotada, pero la mejor parte estaba por venir. Unas semanas después, una inmobiliaria. Apareció un cartel en su jardín. Estaba vendiendo su casa. La revelación se extendió como un reguero de pólvora y pronto los vecinos se reunieron en las entradas susurrando emocionados. Greg, el chico de las luces navideñas, estaba prácticamente brillando. Pensé que este día nunca llegaría, dijo mientras observaba cómo Karen gritaba órdenes al equipo de mudanzas. Sonreí. Casi la voy a extrañar. Ha sido entretenido, casi, añadió Emily mientras estábamos allí parados viendo cómo el reinado de terror de Karen finalmente llegaba a su fin. Max y Lily corrieron riéndose. ¿Qué está pasando?, Max preguntó. Se va. Se lo dije para siempre. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Asentí. Ambos se miraron el uno al otro y luego a Buddy, que meneó la cola sin decir otra palabra. Corrieron hacia el lago gritando de celebración. Una semana después, ella se había ido y por primera vez en mucho tiempo el vecindario se sintió en paz. No más infracciones falsas. No más estafas de prostitutas, no más demandas sorpresa. Finalmente había terminado, o eso pensé. Un mes después recibí una llamada de mi hermano Mark, que vivía a 2 pueblos de aquí. Hola, dijo apenas conteniendo su risa. No vas a creer esto. ¿Qué? ¿Adivina quién se acaba de mudar a mi vecindario? Me congelé. No, oh sí. Él confirmó que ella ya había tratado de encontrarme por sacar mis botes de basura demasiado temprano. Me senté sacudiendo mi cabeza y una lenta sonrisa se extendió por mi cara. Mark, dije, creo que tengo algunos consejos sobre cómo manejar esto.